Programa neoliberal en México de 1982 al 2000. Presidentes en turno fueron Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 al 88, Carlos Salinas de Gortari de 1988 al 94 y Ernesto Zedillo Ponce de León de 1988 a 1994. Es así que se comprende el periodo del 82 al 94. Para 1982 había una fuerte crisis estructural en la economía mexicana, así como una crisis de deuda externa. Y hacerle frente a una recesión económica en 1982 por un exceso en el índice inflacionario, incremento de precios y tarifas del sector público, en 1982 el Banco Mundial, la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional emiten una serie de recomendaciones a seguir para países latinoamericanos, principalmente México y Chile. En 1989, John Williamson lo denomina el Consenso de Washington, que incluía 10 medidas económicas o recomendaciones económicas para estos países, dentro de las cuales se incluían las siguientes: realización del comercio exterior, el sistema financiero y la inversión extranjera, una reducción del gasto público, privatización de empresas, disciplina fiscal, desregularización de actividades económicas y la desregularización de los sueldos y los despidos. Esto con la finalidad de que el Estado interviniera lo menos posible en la economía y dejarla al libre mercado. Como decía Adam Smith, la mano invisible. Comienza la venta de las empresas estatales a privados, dentro de las cuales van Telmex, Serfín, Banamex, algunas empresas aeroportuarias, de ferrocarriles, las cuales eran claves para mantener los precios o, no propiciar monopolios, lo cual posteriormente empezó a ocurrir. Miguel de la Madrid Hurtado es quien empieza el proceso de privatización y lo comienza en 1982 con la Ley de Entidades Federales y Paraestatales, las cuales, era una clasificación de las empresas para poder comenzar su venta. En este sexenio únicamente se vendieron las que eran no primordiales para la economía o no primordiales para el Estado. La finalidad de la venta de estas empresas es únicamente empezar a privatizar o empezar el proceso de privatización sin golpear a la economía, ya que se le cuestionó muchísimo a Miguel de la Madrid los pocos resultados generados en su sexenio y él constantemente dijo que se debía a la crisis de deuda externa y a las crisis económicas internas y externas que estaban aquejando al país en ese momento. De Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 1994 se intensificó la venta de las empresas y algunas de estas eran claves para la economía mexicana, generando algunos monopolios y oligopolios. Era importante incrementar la productividad de las empresas a través de su venta o el valor de las mismas, por lo que fusionó algunas para que los inversionistas pagaran un mayor precio por ellas. La liberación de algunas de estas empresas tuvo un impacto en la política económica y en la gestión económica del Estado, pues se encontraban ante manos del libre mercado. Algunas de las empresas que se vendieron en este periodo fueron empresas claves para la economía, no para controlar o regular la economía, pero sí para generar un crecimiento económico. Algunas fueron bancas, como lo fueron Banamex, Bancomer, Serfín, entre otros bancos, y Telmex, que fue la más sonada de ese momento, la fábrica de ferrocarriles y los aeropuertos. En el último periodo, que comprende de 1994 al 2000, que fue el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, únicamente ya se otorgan las concesiones a privados, que son las concesiones como las conocemos actualmente. Son los servicios de transporte, de carga, aeropuertos y carreteras. En este periodo es cuando se empiezan a otorgar las distintas concesiones a que se realicen las autopistas, la concesión del aeropuerto, las concesiones a los transportes públicos, como a algunas rutas de microbuses. Y de Ernesto Zedillo Ponce de León en su sexenio tuvo muchísimos altibajos y uno de estos fue el Fobaproa, que fue consecuencia de los sexenios anteriores, y en otro video les puedo hablar al respecto. Tras la entrada del programa neoliberal en México, la población se vio altamente afectada, pues bajaron el salario mínimo para atraer la inversión extranjera, lo bajaron un 30%, y los precios al consumidor aumentaron un 90% anual. Y esto debido a los monopolios que se generaron tras la venta de empresas estatales
por ejemplo Telmex, que podría controlar los precios a su antojo y según ellos les pareciera, entre otras empresas con las que pasó lo mismo. Lejos de generarse algunos beneficios para la población, se generó mucha restricción económica y la distribución de la riqueza fue de lo peor en estos años, porque mientras unos se hicieron muchísimo más ricos, otros se hicieron mucho más pobres, algo de lo que tenemos consecuencias hasta nuestros días, pues la población actual en pobreza es alrededor del 60-70% en México.这一次我真的睡着了。